para reivindicar derechos laborales, ¿no? Son mujeres del siglo XIX las que empiezan a hablar de los derechos laborales, de la jornada de 8 horas, de no trabajar encerradas, ¿no? Y esto sucede, básicamente sucede en la ciudad de Nueva York, pero se empieza a expandir al mundo entero de manera muy amplia. Entonces el 8 de marzo es simbólico de las luchas de los derechos laborales de las mujeres. Ahora, sin duda alguna, pues este 8 de marzo representa esa lucha por la igualdad, reconocimiento de los derechos. Y ya aterrizándolo a nuestro país, ¿cree usted que aquí en el Ecuador se da la igualdad quizás en campos como la educación, dentro del ámbito laboral, en el acceso a la justicia, por mencionar algunos ejemplos? Recordemos el caso de Priscila, ¿no? Es una mujer que es arrastrada por 6 cuadras, hace unos meses tiene un embarazo de 6 meses y pierde a su bebé. Y la justicia habla de lesiones, ¿no? Pensemos en todos los casos sin sentencia. Entonces creo que eso responde a tu pregunta, ¿verdad? Ni la justicia ni el Estado tienen una justicia justamente para nosotras. Y eso impide la igualdad, ¿verdad? Nos convierte más bien todo lo contrario en ciudadanas de segunda clase. Ahora, hablando de eso, del tema específico de justicia, pero por ejemplo, según el Consejo Nacional de Igualdad y Desarrollo acá en el Ecuador, el país sigue estancado en ciertos aspectos, como uno de ellos el acceso de las mujeres al mercado laboral. Incluso dice que existe una brecha salarial del 20%. ¿Cómo entender que quizás por un lado se ha alcanzado la igualdad en el desempeño de funciones, sin embargo, la mujer hoy por hoy sigue ganando, en algunos casos, incluso 5 veces menos de lo que puede ganar un hombre al desempeñar ese mismo rol específico? ¿Y cómo entender que haya una disminución de la mujer en el mercado laboral? Ha bajado la cifra del 39 al 32% en lugar de ir aumentando esa cobertura del mercado, del desarrollo profesional. Justamente es lo que tú dices, justamente hay un modelo económico que está produciendo precarización de la vida por medio de la precarización de las condiciones de trabajo, ¿no es cierto? Entonces les pasa a las mujeres, no nos pasa a las mujeres, le pasa a la población migrante irregularizada, ¿no es cierto?, sin posibilidades de trabajar en condiciones justas. Entonces las cifras pueden decir una cosa, pero un modelo económico, ¿no es cierto?, que precariza la vida y las condiciones laborales no va a mejorar la condición de vida de las personas. No sé si quiere solamente mejorar indicadores abstractos, ¿no? La vida de las mujeres no mejora, la vida de la población migrante no mejora, la vida de trabajadores y trabajadoras con discapacidad no mejora si el modelo económico los precariza, ¿no? Acabamos de recibir medidas del FMI, acaba de haber despidos masivos antes del feriado. Entonces eso también responde la pregunta, ¿no es cierto? El feminismo también se encarga de pensar los modelos económicos en los cuales la vida se desarrolla. Pero ¿por qué sigue habiendo esa inequidad y ese reconocimiento en ese ámbito, en el laboral, entre hombres y mujeres? ¿Por qué sigue siendo superior la capacidad de apertura de puertas o hasta cierto punto de confianza en el género masculino que en el femenino? Yo me imagino que porque seguimos pensando que la división sexual del trabajo es el único elemento que organiza en lo social el mundo del trabajo. Es decir, dividimos en hombres y mujeres y las mujeres todavía no tienen igualdad laboral, ¿no es cierto? Pero eso se cruza con otros factores, ¿no?, que son interseccionales, es decir, mujeres migrantes, hombres migrantes de Venezuela, población con discapacidad, ¿no es cierto?, población irregularizada. Todos estos factores son los que organizan y dividen y precarizan el mundo del trabajo y crean condiciones de segunda clase para algunas personas, ¿no? Principalmente o de maneras particulares, mejor dicho, para las mujeres. Entonces me parece que estas divisiones justamente y las cifras que tú mencionabas tan abstractas no nos permiten ver cómo se está precarizando la vida a través de la precarización de las condiciones laborales para toda la población. Entonces el feminismo también quiere ver eso para toda la población, para toda la sociedad, a través de la vida de las mujeres, por ejemplo, y de otras identidades que se ven vulneradas en el mundo del trabajo. Por eso son las luchas del 8 de marzo específicamente. Quiero mencionar una cifra que sale del Consejo de Igualdad y Desarrollo de acá del Ecuador. Decían que, por ejemplo, las mujeres que ocupan las aulas de formación y gestión cultural superan el 80%. Sin embargo, quienes tienen visibilidad pública, ya sea a través de sus publicaciones, quienes tienen ya poder y decisión en ese ámbito, siguen siendo los hombres. Entonces, ¿cómo entender si hay una mayor participación, solo por citar un ejemplo, en el ámbito de gestión cultural de mujeres? Sí.
¿Cómo entender ese desfase de que hay una exposición, una visibilidad pública mayor en los hombres cuando tienen una participación minoritaria dentro de las aulas? Porque hay un orden todavía, y me alegra que menciones esa investigación, es de mi colega Paola de la Vega y Gabriela Montalvo, que desde la Universidad Andina trabajan con otras personas en el campo de la gestión cultural crítica. Justamente, ese es un abordaje crítico, ¿verdad? Hay un campo de mujeres que trabaja, publica, gestiona, desarrolla proyectos de forma crítica, ¿no es cierto? Pero los puestos de exposición pública son de hombres. Entonces podemos decir que en esas organizaciones, ¿no es cierto?, en esos colectivos, en la gestión cultural, por ejemplo, se hace mucho trabajo, las mujeres hacen mucho trabajo, pero las voces que representan el trabajo público todavía lo ocupan los hombres. Es decir, en nuestro imaginario, el que los puestos públicos sean ocupados por hombres, ese hecho invisibiliza el trabajo de las mujeres. Y eso todavía sucede, ¿no? Me imagino en este canal, por ejemplo, cuántas mujeres hacen un trabajo para que un puesto más público, de exposición pública, sea ocupado por un hombre. Eso sucede en todos los ámbitos. La representación pública del trabajo todavía está dominada por los hombres en ámbitos de trabajos de exposición pública muy prestigiados. El trabajo intelectual, el trabajo artístico, no se diga, ¿no es cierto? Entonces todavía en nuestro imaginario las figuras públicas son masculinas. Pero no se está dejando de desconocer que igual la mujer ha ido ganando esos espacios. Hay mujeres presidentas de la República, mujeres que dirigen organismos legislativos, que ocupan ministerios, mujeres que en la empresa privada también llegan a ocupar una gerencia, que están al mando de empresas multinacionales muy grandes y de gran trascendencia, mujeres destacadas en el ámbito científico, en todos los aspectos. Estoy mencionando solo unos ejemplos. Entonces no se estaría dejando de desconocer también ese paso que sí se ha ido logrando y ese reconocimiento que se da por parte en general de la sociedad. Hay mujeres ocupando todos los espacios, ¿no? Y para nosotras esta discusión es muy importante y gracias por mencionarla. Es innegable la presencia de una mujer en un ámbito público cuando produce algo simbólico, ¿no? Como al contrario de lo que decíamos anteriormente, el rostro de funcionarias legislativas, de presidentas, empieza a ser femenino, ¿ya? Y eso es innegable y es importante. Pero no es suficiente si esas mujeres son representantes de lógicas masculinas. Si no están cambiando el ámbito al que llegan, si no lo están transformando, ¿no? El 8 de marzo también es una lucha de las mujeres por la transformación social. Entonces, las mujeres que ocupan puestos públicos, pero que no producen transformación social, sino que se limitan a ser representantes de lógicas masculinas, entonces no están cambiando gran cosa, sino solamente su presencia, pero no la existencia de las personas, que son dos cosas diferentes, ¿no es cierto? Entonces siempre estamos en esa tensión. Ahora, ¿cómo entender quizás o cómo encaja todo esto cuando hoy por hoy el feminismo ha cobrado tanta fuerza en el mundo entero? Por eso, ¿no es cierto? Porque estamos siempre avanzando, pero podemos decir otra cosa también. El feminismo se ha expandido en el mundo entero, es verdad, ¿no? Es un movimiento global. El 8 de marzo es un movimiento internacional. En nuestro caso, camina junto con la Marea Verde, que es un movimiento latinoamericano, ¿no es cierto? El movimientos sindicalistas se suman a la marcha, los trabajadores se suman al 8 de marzo, hoy movimientos y organizaciones de trabajadores, ¿no es cierto? Entonces el feminismo se ha expandido mucho y siempre se alía con otros frentes de cuestionamiento de lo social, ¿no? Y a la vez se está enfrentando siempre a sectores sociales que prefieren mantener el status quo, prefieren que poco cambie, sobre todo lo que tiene que ver con nuestras vidas cotidianas, privadas, con la sexualidad, ¿no es cierto? Que es siempre un tema difícil. Entonces, el feminismo siempre está en esa expansión y a la vez enfrentando reacciones de los sectores sociales que prefieren que cambien menos cosas. Entonces, sí, goza de un momento muy bueno en donde ha habido muchas conquistas y a la vez queda muchísimo por hacer porque los derechos conquistados no han sido para todas las mujeres. Mientras no sean para todas, se llaman privilegios, ¿verdad? Y ahí estamos, justo en ese momento. Ahora, usted ha dicho, ahora ha reconocido que el feminismo goza de un gran momento, pero ¿no siente que todavía, pese a eso, sigue habiendo una confusión en cuanto al concepto o lo que engloba esta palabra de feminismo? Sí, pero bueno, nos toca educarnos lo mínimo, ¿no es cierto? Sobre todo si tenemos privilegios en la educación. El feminismo es un movimiento de protesta social. También es un movimiento de propuesta social. Y por lo tanto es una propuesta para toda la sociedad y dice algo revolucionario, ¿no?
que las mujeres queremos tener igualdad de derechos, eso es lo que dice, ¿no es cierto? Pero para eso son necesarias algunas transformaciones, ¿no? Y esas transformaciones no siempre son fáciles. Y ahí están las confusiones, porque nos vemos llamados a renunciar a ciertos privilegios que tenemos en pos de esas transformaciones, ¿no es cierto? Entonces, sí, creo que muchas de las confusiones tienen que ver con eso, ¿no? Con no habernos autoformado o enterado de lo que significa, de lo que es el feminismo como propuesta para toda la sociedad. Una propuesta de transformación que busca la igualdad, es bastante transparente. Ahora, pero dentro de estas propuestas hay una realidad que duele, una realidad que preocupa, y es que al año se considera que mueren 50.000 mujeres por el simple hecho de ser mujeres. ¿Cómo lograr cambiar esta realidad a través de las propuestas que se promueven? ¿Cómo acabar con esta violencia de género? Lo que nosotras decimos siempre es cómo la erradicamos. ¿Cómo la erradicamos? ¿Verdad? Porque una reacción frente a la violencia, por ejemplo, es la punición, el castigo, ¿no? Si las cárceles se siguen llenando de femicidas, de violadores, ¿no es cierto? Tiene que haber un grado de punición, sí, pero las cárceles no lo resuelven. El horizonte punitivista del derecho no resuelve la erradicación de la violencia. Solamente está actuando en pos del castigo, pero socialmente no aprendemos que podemos desmontar esas violencias en la vida personal, en los niños y niñas que van naciendo, ¿no es cierto? Enseñarles que otra sociedad puede ser distinta y que no tiene que estar sostenida en la violencia ni en la opresión de las mujeres, ni en la explotación de las mujeres, ni en la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Entonces, cuando tú preguntas cómo terminamos con esto, me lo pregunto también cómo lo erradicamos, ¿no es cierto? En procesos de larga duración como el de la educación, ¿no es cierto? Yo trabajo en ese ámbito, en procesos urgentes que son los que llevan a cabo las activistas, ¿verdad? Y en el mencionar la violencia, en el nombrarla, en el decir, estamos viviendo violencia. Eso no significa que nos victimicemos, pero resulta que entre las mujeres y niñas estamos miles de víctimas, entonces lo tenemos que decir, ¿no es cierto? Para desmontar la violencia hay que nombrarla también y no pensar que la única respuesta frente a ella es el castigo en las cárceles. Eso no está resolviendo nada. Ahora, pero quizás cuál es el camino a seguir por mencionar o irlo desmenuzando, porque es cierto que se han emprendido campañas, también es cierto que se tipificó el delito acá debido a la cantidad de casos de violencia de género contra la mujer, se lo llevó a tipificar, hay una sanción para eso, calificado como femicidio ese delito, pero pese a eso el Ecuador ocupa el 6º lugar de la región con los más altos índices de violencia a la mujer. Entonces, si ya por un lado hay campañas, por otro lado hay una sanción porque es reconocido como un delito, sí. Si bien hay que propender a la educación, ir cambiando la mentalidad de las nuevas generaciones, pero ya en la práctica, Cristina, ¿qué más hacer para ir logrando, ir sumando en la erradicación de este delito? Nosotras en los espacios que tenemos decimos, por ejemplo, la formación y la capacitación de los funcionarios y funcionarias del sistema judicial es fundamental. ¿De qué sirven las leyes si no hay presupuesto, rectorías o capacitación para los funcionarios que van a estar sentados en la ventanilla donde yo voy a ir a denunciar que sufro violencia de género, por ejemplo, ¿no? Entonces, la capacitación, la formación, la exposición del tema para la gente que no haya estado expuesta al tema en todos los ámbitos, ¿no es cierto? En lo público, en lo privado, en las escuelas, en el sistema educativo, en los hospitales, en el sistema de salud, etcétera. La exposición al tema concreta, hablemos de género, hablemos de qué es esto, hablemos de que no es una moda, de que no es algo que viene del demonio, ¿no es cierto?, de que es la expresión o una herramienta de transformación y de análisis, ¿verdad? Analicemos lo social a través del género y veremos otros resultados. Entonces, en lo concreto necesitamos capacitación urgente y formación. ¿Para qué? Para que esto que llamamos género no se vuelva ni una retórica, ni un eslogan electoral, ¿verdad?, ni un mejorador de indicadores, ¿no es cierto? Entonces, en lo concreto tenemos que exponer al tema y al análisis de género a todos los ámbitos de lo social. Es la única manera de hacerlo, ¿verdad? Y quiero terminar ya esta entrevista preguntándole qué tan cercano, qué tan distante ve usted el momento en que llegue un 8 de marzo en el que no haya que ver ese día como un día de lucha para reconocimiento y de los derechos y la igualdad, sino un día en el que quizás se conmemore más bien el recuerdo de una lucha que se emprendió durante años, pero que fue conquistada por las mujeres. No, ojalá fuera pronto. A mí me emociona lo que dices, ¿no es cierto? Para eso es la vida, para eso es nuestra lucha. Pero no es un buen momento cuando antes del feriado ha habido miles de despidos masivos, ¿no? Y una receta del Fondo Monetario Internacional.
eso ya sabemos que va a afectar el trabajo de las mujeres y el trabajo de otros grupos precarizados. Entonces, hoy no es un buen momento, por eso renovamos nuestra lucha, ¿no es cierto? Pero en cada lucha también celebramos los derechos que hemos conquistado, ¿no es cierto? Por ejemplo, este año nuestro movimiento se ve fortalecido, diversificado, es mucho más plural, se suman cada vez más movimientos de trabajadores, de estudiantes hombres y mujeres, de colectivos migrantes, ¿no? Entonces vamos diversificando nuestra lucha también para fortalecerla y eso sí lo celebramos. Quiero agradecerle su presencia esta mañana en los desayunos de 24 horas, Cristina. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti. Buenos días. Buenos días.